Muy buenos días con todos. Mi nombre es Raúl Marañón, soy ingeniero pesquero de formación. Voy a compartir con ustedes tema de emisión o ampliación de protocolo técnico para habilitación sanitaria de áreas de producción de moluscos bivalvos, centros de producción acuícola, centros de producción de semillas y otros de mayor o menor escala. En general vamos a tener esta estructura. Primero, marco legal, importancia de la habilitación sanitaria, el procedimiento número 13 de SANIPES, que es el que vamos a tocar hoy esta mañana, algunas pistas de infraestructuras y un tema que se llama tener en cuenta, un tema sumamente rápido. Primero, tenemos el Decreto Supremo 002-2020 de PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley General de Acuicultura, y entre otros vamos a aterrizar en el artículo 29, el numeral 29.2. ¿Qué dice en particular este numeral? Indica que la habilitación sanitaria de los CPAs para las categorías productivas de AMIPE y AMIGE debe obtenerse antes de la primera cosecha. El otorgamiento de la habilitación sanitaria no debe superar los 2 años contados a partir de la notificación de la resolución. En concreto, lo que nos indica aquí es que toda la infraestructura catalogada como AMIPE o AMIGE debe ser sujeta a un procedimiento que permita lograr la habilitación sanitaria de estos centros de producción acuícola. El decreto legislativo 1672, que va más definitivamente es este ANIPES, un decreto legislativo que ha modificado nuestra ley, la 363, que es la ley de creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, como la mayoría de todos o de muchos de nosotros lo conocíamos hasta hace poco, hoy Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, que busca igualmente garantizar la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas definitivamente destinados al consumo humano, incluido los alimentos y productos veterinarios de uso en acuicultura. Bajando un poco más, tenemos el Decreto Supremo 020-2022 que PRODUCE, que aprueba el Reglamento Sectorial de Inocuidad para las actividades pesqueras y acuícolas. Y aquí podemos, en el momento que esta información obviamente es pública y podemos acceder a través de Internet, el título 3 y el capítulo 1 nos indica específicamente sobre el tema de acuicultura las disposiciones generales, el requerimiento sanitario de los EPA, el tema de semilla y otros. Decreto Supremo 007-2004 PRODUCE, que es la norma específica sobre moluscos bivalvos. Bajando aún más todavía, volvemos al Decreto Legislativo 1672, que señala las funciones de SANIPES. Allí vamos a detenernos en el artículo 9, el inciso K o el literal K, donde indica que SANIPES emite, revoca y revisa los títulos habilitantes en materia de sanidad y inocuidad en el ámbito pesquero y acuícola. Y si bajamos un poquito más todavía, ¿quién finalmente, si es cierto, esa es función de SANIPES, dentro de SANIPES, quién realiza esta actividad? La resolución de presencia ejecutiva, la 053-2021, en el artículo 53, el literal F, señala que es una de las funciones de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones la emisión de los títulos habilitantes en materia de sanidad e inocuidad, tanto en el campo pesquero como en el campo acuícola. Finalmente, hemos rápidamente pasado sobre las principales normas, el primer decreto supremo del 2020, que nos indica pues, que toda la infraestructura tiene que estar habilitada, tanto AMIPE como AMIGE. Luego hemos visto quién realiza por función y mandato, es el SANIPES quien está a cargo de esto. Dentro de SANIPES es la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras. Y ¿cómo operativizamos este tema? Ok, ya está la norma, lo hace esta dirección, ¿cómo lo va a hacer? Pues bien, tenemos aún vigente, a través del Decreto Supremo 025-2015, el procedimiento número 13, que es justamente la emisión, de protocolo técnico para habilitación sanitaria, bien de áreas de producción de moluscos bivalvos, de centros de cultivo acuícola, de centros de producción de semilla y otros de mayor y menor escala. Hoy estamos claros que el tema de mayor escala, en el tema de acuicultura, estamos referidos a las AMIGES, y de menor escala, pues, a las AMIGES. Finalmente, la resolución de presencia ejecutiva, la 062-2020, que es la que operativiza y nos indica el paso a paso, que vamos a verlo también ahora, de cómo se realiza el proceso de habilitación sanitaria. Cuando yo le compro el pescado, por ejemplo, a esta señora que está en la mano izquierda, o voy a, no sé, pues a un mercado a comprar el pescado que puede haber, por ejemplo, trucha, que puede haber enviado de Junín, por ejemplo, al terminal pesquero, la expectativa mía como consumidor, la primera es tener un alimento sano,
un elemento inocuo que no le haga daño a nadie, ni a mí ni a mi familia. Obviamente, eso es lo que cualquiera espera al poder consumir un recurso. Por ello, la responsabilidad que tenemos todos los involucrados con este tema de lograr garantizar que nuestra producción acuícola tenga estas dos vertientes. Que por un lado nos garantice el tema de sanidad y por otro lado nos garantice el tema de inocuidad. No siempre, y tenemos X casos que no siempre se cumple esto. Por ejemplo, contaminación con pescados que tienen, a nivel mundial ha habido reportes de salmonela, coli y otros, entonces trae consecuencias. Entre las consecuencias que podemos mencionar está el tema de pérdida de credibilidad para el productor, puede tener pérdida de mercado, obviamente puede acarrear pérdidas de puesto de trabajo, hay un compromiso de salud, está en negativo porque atentamos contra la salud de los consumidores desde una diarrea, que podría ser lo más, entre comillas, simple, hasta procesos sintéticos bastante serios. Y finalmente puede acarrear pues, procesos civiles y penales eventualmente a esta empresa. ¿Qué logro en realidad si vigilo y fomento el tema de la sanidad y la inocuidad en mi centro de cultivo? Por un lado, primero consolido la imagen y credibilidad de la empresa frente a los consumidores, contribuyo a la reducción de costos y pérdidas, garantizo que el establecimiento cumpla con los requisitos y condiciones que exigen las diferentes normativas sanitarias, y esto va amarrado a los mercados a los cuales pueda acceder. Hay un compromiso apuesto por el compromiso de buscar siempre la salud de quienes van a consumir mi producto, es decir, que no les haga daño, y finalmente me puede ayudar también a lograr mejores oportunidades de mercado. Frente a esto, al primero uno quiere, entonces no hago nada. No, sí hay que hacerlo, hay que hacer las cosas bien, definitivamente. El tema de garantizar la sanidad y inocuidad no es algo que sea de otro mundo. Es cuestión de implementar una serie de prácticas básicas y sostenerlas en el tiempo que nos permita justamente lograr este objetivo. Todo el mundo hace acuicultura para ganar, eso es claro, y a mí PMIG definitivamente es así. Entonces va en ese camino de ida y vuelta, ¿no? En la medida en que mis clientes estén satisfechos, hablarán bien de mí, probablemente me abran nuevos mercados y mi empresa podrá seguir creciendo. En la medida de que la gente tenga una mala percepción de mi empresa, probablemente esto vaya a tener repercusiones en mi empresa como tal, en el per se, con el tema, consecuencias de pérdida de imagen de mercado, pérdidas de mercado, puestos laborales y otros según el tipo de daño al cual se haya producido. ¿Qué es la habilitación sanitaria? Es un procedimiento a través del cual la autoridad sanitaria verifica que el diseño, opción, equipamiento, las diferentes actividades, operaciones que realice un operador, bien sea una infraestructura acuícola o una infraestructura pesquera, cumple con todos los requerimientos sanitarios establecidos en la norma sanitaria vigente en este momento y hablamos de los mercados a los cuales pudiera dirigirse estos productos. Siempre preveyendo o salvaguardando los temas de sanidad e inocuidad. Y este tema de vigilancia se realiza a través de toda la cadena productiva, desde el cultivo, el desembarque, el transporte y finalmente el proceso. Una cadena, como ustedes bien saben, se rompe por el eslabón más débil. Por tanto, la idea es que todos estos eslabones sean fuertes de tal manera que no haya sorpresas de uno a otro. Hoy lo que nos va a tocar, y hoy vamos a tocar dentro de toda esta cadena, el tema del cultivo. Aterrizamos al procedimiento número 13 del Tupa Sanipes. ¿Cuáles son los requisitos? Y vamos justamente a un poco desglosar los requisitos. Sí es importante esto porque es interesante que a partir que, si bien es cierto, y estos temas los venimos tocando ya en otras oportunidades, vemos que, y ojalá sean varios nuevos los que estén presentes aquí, vemos que lamentablemente en la presentación de los documentos, en la realización de la auditoría, se cometen algunos errores que deberían y podrían ser subsanados, ¿no? Entonces, la idea es justamente, en particular, para los nuevos, que ojalá nos estén acompañando en esta mañana con intenciones de habilitar su centro de cultivo, los elementos que vamos a tocar en nuestro curso esta mañana pueden ser útiles y en el momento que presenten su solicitud, evitemos este tipo de errores.
Hace años la presentación era de todo un expediente así grueso, ¿no? Con la documentación ante una oficina de Sanipes, ¿no? Hoy por hoy ya esto se hace de manera virtual, puede realizarse a través de la oficina de Lima, a trámites doc@sanipes.gov.pe, o puede realizarse en las diferentes oficinas de Josentras que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si hago algo con Chabanico en Sechura, pues me iré a la OSD de Sechura. Si hago trucha en Puno, Puno tiene una oficina a través de la cual yo puedo presentar la documentación para poder realizar este trámite, trámite de TUPA número 3. Ok, ¿cuáles son los documentos que vamos a presentar? Primero, una solicitud simple dirigida a la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras de Sanipes, indicando la presentación de ley, yo tal persona X, si soy persona natural, o yo tal persona X, representante legal de la empresa tanto, me presento ante usted y solicito la habilitación sanitaria de mi centro de cultivo, ¿no? Para lo cual adjunto la documentación pertinente, ¿no? Segundo, indicar el número de resolución emitida por la dirección, bien sea DIREPRO o bien sea la DGA, dependiendo del tipo de acuicultura que haga MIPE o AMIGE. En este punto, sugerencia es colocar la resolución que esté legible, porque ha pasado en ocasiones en que, por ejemplo, el señor, por X motivos, consigna mal la dirección de su centro de cultivo, que es diferente a la que está en la resolución. Y en el caso de las DIREPROS, no siempre es factible tener acceso a las resoluciones. Y eso es importante porque de la resolución vamos a tomar información que va a ser utilizada en la auditoría y que va a ser utilizada luego para la elaboración del protocolo de evaluación sanitaria. La sugerencia es poder subir también dentro del paquete la resolución, ¿no? Luego, en formato PDF, el programa de higiene y saneamiento y el programa de buenas prácticas de acuicultura, la copia del voucher, memoria descriptiva y copia de plano de distribución realizado por un arquitecto o un ingeniero. En el caso de moluscos bivalvos, vamos a presentar, o sea, hablamos de concha de Nico, vamos a presentar solamente del 1 al 5, ¿no? La solicitud, la resolución, programa de higiene, programa de buenas prácticas y la copia del voucher. En caso de ampliación, es decir, ahora yo estaba produciendo una especie A y ahora quiero hacer A más B, también utilizaré solamente del 1 al 5. Yo acompañaré los formularios 2 y el formulario número 17. Los derechos de tramitación, que están así, a 2015, tiene para menor escala o AMIPE el pago de 1.338.20 y en mayor escala por derecho 1.934.80. Formulario número 2. Esto lo pueden presentar tanto personas naturales como personas jurídicas. Arranquemos con persona natural. Por ejemplo, Julio Quispe es una persona natural que va a hacer cultivo de va a hacer cultivo de trucha en el lago Titicaca. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, llené aquí en persona natural, nombres y apellidos, mi DNI, persona jurídica lo voy a dejar en blanco, domicilio de la persona, aquí no van dadas de publicidad, no corresponde, fundamento de la solicitud. ¿Qué es lo que quiero yo? El formulario número 2 nos indica qué es lo que pretende o qué es lo que quiere lograr el administrado. Entonces aquí yo diré que teniendo un centro de producción acuícola, deseo la habilitación sanitaria bajo el procedimiento número 13, para lo cual adjunto los documentos de ley. Y aquí los documentos que se adjuntan, ¿no? Acá irá pues indicar la solicitud, manual de buenas prácticas, manual de higiene y saneamiento, irá acá, ¿no? Otro tema es si soy una persona jurídica. Obviamente esta primera parte no la voy a llenar y voy a cargar aquí persona jurídica. Ahora no soy Juan Quispe, sino soy Juan Quispe SRL. Entonces aquí voy a colocar el nombre de la empresa, el número de RUC, representante legal, que suele ser el gerente, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Puede ser el gerente general, la dirección. Aquí lo importante no es la dirección del gerente general donde vive él, sino la dirección legal de la empresa, porque esta dirección legal es la que va a ir posteriormente colocada en el protocolo, ¿no? El número de partida registral y datos de publicidad registral están referidos a que hay un mandato que está inscrito en SUNAR por el cual la empresa decide que yo soy el gerente general o yo soy un apoderado que tiene la capacidad o tiene entre sus poderes la facultad de presentar documentos ante las instituciones públicas. ¿Y por qué eso es importante? Porque en empresas, amigas, por ejemplo, muy grandes, uno ve y pueden tener 4, 5, 6, 7 apoderados. Y no todos los apoderados tienen la misma capacidad. Hay apoderados que están, por ejemplo, sus poderes son dirigidos exclusivamente
poder amplio en todo caso para prestar documentos, hacer litigios, etcétera. Y hay otros que están solamente, por ejemplo, facultados para desaduanar y otros temas. Entonces, es muy importante. Obviamente el gerente general pues tiene poder amplio, ¿no? Porque representa a la empresa, ¿no? Es muy importante colocar este tema y colocar, repito, porque ya nos ha pasado, colocar aquí quien presenta los papeles, quien presenta la documentación, tiene el poder para justamente poder hacerlo, ¿no? Y es además la persona cuyo nombre va a ser el contacto y va a estar colocado en el protocolo de habilitación sanitaria. Entonces, esa es la diferencia en este formulario número 2 de lo que significa la persona natural y persona jurídica. Persona natural, nos concretamos acá, dirección de la persona natural. Persona jurídica, nos contactamos acá, nombres y apellidos, obviamente, del representante legal, y la dirección está referida a la dirección legal de la empresa, no la dirección particular del gerente general o el apoderado en todo caso. El formulario 17, si bien es cierto, recoge parte de la información que viene en el formulario número 2, quiero aterrizar o llamar la atención sobre este ítem, especies a cultivar. Este ítem de especies a cultivar va estrictamente amarrado con aquello que la resolución les está permitiendo. Esto se ve claramente, por ejemplo, en cultivos de la selva, ¿no? En la que, por ejemplo, la resolución les permite hacer paco, gamitana, boquichico. Entonces, yo hoy por hoy quiero hacer solamente paco y gamitana. Perfecto. Entonces acá yo colocaré el nombre científico y nombre común de las especies que voy a hacer. Y sobre estas especies es las que voy a preparar mis manuales. Sobre estas especies son las que voy a ser auditado. Lo que no puede ir acá es que, por ejemplo, la resolución me dice paco y gamitana. Ay, chispa, sí, pero quería hacer paiche también. Uy, 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 lo pondré acá. Lamentablemente no va a poder hacerse. ¿Por qué? Porque el ente competente, que en este caso es la IREPRO, estamos hablando de la selva, les ha autorizado para hacer el cultivo de paco, gamitana y boquichico, no paiche. Por tanto, nosotros no podríamos ir en contra de lo que ya la autoridad competente en este caso ha indicado que ese señor o esa empresa puede cultivar. Mucho ojo acá, porque también nos ha pasado con ese tema. Es observado definitivamente. Y no se puede dar. O sea, definitivamente aquí va a estar amarrado con las especies que están autorizadas en la resolución que les ha emitido el ente competente. Entonces, ya tenemos el formulario número, ya hemos hablado de la solicitud, hemos hablado del formulario número 2, estamos claros, estamos también en el formulario número 17, que aterriza sobre las especies. Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Qué tenemos que presentar? Son los manuales técnicos, los manuales de buenas prácticas y los manuales de higiene y saneamiento. Estos manuales son los que nos permiten encaminar el día a día en nuestro cultivo. Estos manuales, el de buenas prácticas, nos indican qué hacemos cuando recibimos, por ejemplo, la semilla, cuando recibimos alevinos, cómo vamos a hacer el desdoble, cómo va a ser la recepción de personal que entra a nuestro cultivo. Eso es lo que nos va a decir. Cómo vamos a hacer la cosecha, cómo va a ser el transporte del producto una vez cosechado. Eso está en el manual de buenas prácticas. El manual de higiene y saneamiento, por ejemplo, nos va a indicar cuáles son los procedimientos de lavado y desinfección. Nos va a indicar, por ejemplo, cómo hacer el trabajo, cómo voy a manejar los residuos sólidos. En este tema teníamos de todo un poco. Había gente que era muy, muy escueta, y había gente que está bien, podía, con ánimos de fortalecer su centro de cultivo, definitivamente era bastante profusa en su material. En el 2022, a través de una resolución de presidencia ejecutiva, la 064-2022, se elaboraron los lineamientos para la elaboración de los manuales técnicos, tanto el de buenas prácticas como el de higiene y saneamiento. Es decir, a la fecha, cualquier centro de cultivo que desea hacer acuicultura tiene que ajustar, preparar sus manuales de acuerdo a estos lineamientos. ¿Qué nos indican o cómo están configurados o de qué están constituidos estos manuales? El manual de buenas prácticas abarca todo el proceso productivo. Desde la selección y acondicionamiento del medio de cultivo, dependerá de cada infraestructura, porque en una oportunidad nos pidieron, dennos los modelos. Es que es relativo. No es lo mismo, por ejemplo, el trabajar haciendo trucha en una jaula, hacer trucha en un estanque, peces en la selva o langostino. Las infraestructuras son diferentes. Por lo tanto, los lineamientos son generales, asume la empresa a través de su jefe de aseguramiento de la calidad o el técnico de aseguramiento de la calidad, según el tamaño de la empresa, la elaboración de estos manuales. Que como les comentaba, va, en el caso de buenas prácticas acuícolas, desde la selección y acondicionamiento, que arrancamos aquí, hasta el manejo de la cosecha.
tenemos almacenamiento de piensos, ¿no? Pasando por el manejo de reproductores, la producción o obtención de semilla, la siembra de semilla misma, cómo hago el manejo del recurso hidrobiológico en el cultivo, cómo manejo el alimento, manejo de la especie, las medidas de bioseguridad, cómo transporto, movilizo el producto, la cosecha, qué ítems toco en la capacitación del personal. ¿Que tengo que desarrollar todo esto? Está de acorde a lo que yo haga en mi centro de cultivo. Hay centros de cultivos, por ejemplo, que no producen semilla porque la compran alevinos, por ejemplo. Entonces el ítem de producción de semillas no lo van a trabajar ellos. Hay centros de cultivo que, por ejemplo, generalmente esto lo hacen universidades, no tienen el ítem de innovación tecnológica o de investigación, pues tampoco lo voy a tocar. Pero sí voy a tocar todo aquello que compete realmente en mi centro de cultivo. Ah, no, ¿saben qué? Sí, pues quiero obviar el manejo de alimento, ¿no? Si tienes trucha, por ejemplo, si vas a comer a tus truchas, ¿no? Entonces sí tendrás que tocar el tema de almacenamiento de piensos y el tema de manejo de alimentos en la acuicultura, ¿no? En procedimiento de higiene tenemos las clases, son la limpieza y desinfección, que abarcará toda la infraestructura y materiales del centro de cultivo, higiene también del personal, manejo de residuos, los diferentes residuos que puedo yo generar en mi centro de cultivo, puedo tocar segregación, disposición de los peces muertos, control de plagas, que bueno, donde suele haber alimento balanceado, los invitados de cuatro patitas suelen estar por ahí, entonces hay que ver que controlar ese tema, y control la calidad del agua que utilizo en mi centro de cultivo, ¿no? El agua es súper obvio que es el elemento principal. Si la calidad de esta es mala, pues nuestro cultivo está condenado, en realidad. Entonces, ambos programas, tanto el de buenas prácticas como el de higiene y saneamiento, dependiendo del tamaño de la empresa, porque estamos dirigiendo este evento tanto a MIPE como a MIGE, pueden tener o un jefe de calidad o un técnico de calidad. Y uno de los temas que a veces sucede es que el gerente, o sea, se implementa el equipo de calidad, ¿no? El equipo de calidad está constituido pues, por el gerente general, el jefe de producción, el jefe de calidad, en algunos casos, pues, el jefe de mantenimiento, y ahí muy. Entonces, ¿qué sucede? Que el jefe de calidad y el gerente general y el jefe de producción se conocen los manuales al revés y al derecho, pero los operarios no. Y ahí hay un problema, porque finalmente el día a día de quienes van a tocar el producto, quienes van a manipular el producto, quienes van a manipular el alimento, son los operarios. Por ende, hay que no gastar, sino invertir tiempo en formar a nuestros operarios, para que nuestros operarios hagan suyo tanto el manual de buenas prácticas como el manual de higiene y saneamiento. Sucede que hay jefe de calidad y hay un técnico de calidad, por ejemplo. Empoderar al técnico de calidad. A ver, ¿quién es técnico de calidad? Pucha, ya, todo el mundo vota por, no, que sea Pedrito, ya, como que ya Pedrito se ensartó, entre comillas. Y no es la idea, ¿no? La idea es que si Pedrito es elegido o determinado como técnico de calidad, la jefatura tiene que empoderarlo, tiene que hacerse reconocer ante los diferentes miembros del centro cultivo. Y aquí algo muy importante también. Antes de la pandemia, recordarán muchos, estamos hablando de 2017, 2018, 2016, cuando uno quería hacer un curso de estos, generalmente eran presenciales, ¿no? Yo recuerdo haber hecho varios de esos cursos en un cherry, en la agraria, y era presencial. O sea, si querías hacerlo de donde estabas en el país, tenías que venir a Lima y hacer el curso. Tras la pandemia se han abierto, probablemente en ese momento había, pero ahora los hay mucho más, se han abierto en espacios de educación virtual, en los que hay que buscar cuáles son, al juicio del jefe de calidad, pues los más competentes, los mejor formados, y poder formar a nuestra gente. Primero el jefe de calidad, y luego el técnico de calidad. De tal manera que cuando apliquemos o ellos apliquen los diferentes ítems de buenas prácticas, los diferentes ítems de higiene y saneamiento, pues tengan el conocimiento técnico que les permita justamente afrontar y desarrollar por un lado más los manuales y por otro lado en campo poder desarrollar estos procedimientos. Hoy por hoy creería yo que no hay excusa para decir, no, es que ¿dónde lo capacitamos? ¿Dónde se hace eso? Se busca y se encuentra. Parte de esta, entre comillas, nueva realidad, que ya no es tan nueva en realidad, que nos permite pues tener acceso a N cursos. Entonces, en concreto acá, formarse. Jefe de calidad, técnico de calidad, tienen que formarse. Los operarios tienen que hacer suyo los diferentes ítems
de buenas prácticas y de higiene y saneamiento. Y el tiempo que yo esté con mi gente en este tiempo, haciendo esto, no es un tiempo burro, no es un tiempo gastado, es una inversión. Es una inversión que me permitirá gestionar de mejor manera el centro de cultivo. En general, todos podemos ingresar esta resolución, básicamente lo podemos bajar en internet, pero en general todos ellos tienen cuatro grandes rubros. El propósito, ¿qué es lo que yo busco, por ejemplo, al hacer el tema de manejo de cosecha, por ejemplo? Será el cosechar o retirar de centro de cultivo producto en talla comercial para el mercado X, ¿no? El alcance, de dónde comienza esta actividad y dónde termina. Descripción de la actividad, por ejemplo, si estoy hablando de limpieza y desinfección de servicios higiénicos, ¿cómo será el proceso de limpieza? Será el barrido, probablemente, extracción con una escoba del material visible, luego el proceso de desinfección, que para ello voy a utilizar una solución clorada, al tanto por ciento, cómo voy a preparar esa solución, quién la va a preparar, y eso es muy importante. En esta descripción de la actividad, alguien se hace dueño de la actividad. Y esa persona que se hace dueña de la actividad, en principio tiene que saber cómo realizarla y tiene que estar capacitada para poder realizarla. La persona X, el operario X, es el que va a hacer el tema, por ejemplo, de limpieza, utilizará y desinfección, que como decíamos hace un instante, podrá utilizar una solución clorada al tanto por ciento, y luego se aplicará, se retirará, etc. Y luego viene el tema de los registros. Todos estos procedimientos que vemos aquí han de tener un formato que el equipo de calidad determina dependiendo de, se va a llenar diariamente, se va a llenar semanalmente, se va a llenar diariamente, dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar. Y en ese formato se recoge la actividad que se está realizando. ¿Qué se hizo? ¿En qué fecha? Si se hizo bien, si no se hizo bien, y si no se hizo bien, ¿qué acción correctiva se tomó? Lo firmará el personal que es responsable de la actividad y el jefe de calidad. Esto se convierte en un registro que posteriormente, en el momento de la auditoría, que puede ser para evidencia sanitaria o una auditoría inopinada, les permitirá justamente evidenciar que los procedimientos se vienen llevando a cabo. Cuando tenemos auditorías internacionales y van a cultivos y plantas, justamente piden, a ver, tus manuales, ¿qué dices que haces? Listo, a ver, ¿y dónde lo registras? Acá está registrado. Estos registros no es la idea de hacernos como quien colecciona figuritas, o sea, porque se pide. Bien llevados los registros nos permiten ver cómo está caminando mi cultivo, qué problemas pueden haber habido, qué soluciones le estoy dando. Una buena lectura de estos registros me ayudan a hacer una buena gestión de mi centro de cultivo. En tanto y cuanto mis registros sean veraces, ¿no? Porque si no he llenado registros o los formatos no los he llenado un mes y comienzo a llenar como loco, pues seguramente esa información no me va a servir absolutamente para nada. Ok, entonces ya hemos comentado los manuales de buenas prácticas y el manual de higiene y saneamiento. Otro de los temas que se solicita es el plano de distribución y la memoria descriptiva. Este tema de los planos ya se han minimizado porque antes se pedían 3 planos, ahora solamente es uno, que es una de distribución. Y aquí es importante en un plano en que hay de todo, en la que está colocando la ubicación, dónde está ubicado este centro acuícola, y al interior de por ejemplo, todas las áreas importantes, llámese las zonas de cultivo, como también la infraestructura aledaña, como por ejemplo puede ser oficina, comedor, almacenes, etc. Aquí vemos de otra empresa, en la cual está separado el centro. En este caso, por ejemplo, indica el ingreso de agua y los bloques. Y aquí está como, probablemente por el tema de espacio, pues bloque 5. No hay mucho espacio, pero acá coloca, pues. ¿Qué es el bloque 5? El almacén de alimentos y almacén de herramientas. El bloque 3, pues será en este caso servicios higiénicos. De tal manera que en un solo plano tenemos información tanto de las infraestructuras acuícolas de cultivo, cómo tomo el agua, cómo se evacúa parte de esta red, así como la infraestructura de apoyo, repito, llámese almacenes, oficinas u otros. La memoria descriptiva que lo que hace es poner en papel aquello que vemos en los planos. En líneas generales puede contener los datos generales de la empresa, dónde está ubicado el centro de cultivo, a qué categoría productiva pertenece, características del terreno,
qué infraestructuras cuenta, almacenes, servicios higiénicos, pozas, etcétera, las instalaciones sanitarias, el tipo de suministro, las características del mismo, qué personal va a laborar en ese centro de cultivo. Entonces, es un documento que en realidad no debería tomar más allá de 15 páginas probablemente, pero que debe contener esta información. Ok, ya tenemos toda nuestra documentación. Excelente. Ya tenemos entonces nuestro formulario, ya tenemos la resolución, ya tenemos nuestros manuales en PDF de higiene y saneamiento y de buenas prácticas. Ya tenemos en este caso, por ejemplo, si fuese un cultivo en selva, la memoria descriptiva y los planos. Ok, ¿qué hago con eso? En formato PDF lo presento. En este caso, como comentábamos al inicio, o casi al inicio, bien a través de mesa de partes virtual en Lima, timetest.doc@sanipes.gov.pe, o a través de la oficina desconcentrada de su localidad. Pongamos, si estoy pues en Iquitos, en esa oficina de Iquitos. Se ingresa al sistema y esto se cuelga en las plataformas en las cuales trabajamos. Verdad, importante. El formulario número 2, es importante que esté muy claro el teléfono y el correo electrónico. ¿Por qué el teléfono? Y lo vamos a ver dentro de un rato. Porque una vez que los documentos tengan una primera evaluación y estén OK, nos vamos a comunicar con la oficina desconcentrada y le decimos, ¿saben qué, señores? Comuníquense con el administrado, con el señor fulano tal, o la empresa tal, que para coordinar la fecha de la auditoría. Si no hay un teléfono, es complicado, no hay manera de comunicarse. Y otro tema es el correo electrónico, que como hay N correos electrónicos, a cada quien se le puede ocurrir de la mejor manera, con una letra, más, menos, etcétera, etcétera. El correo electrónico debe estar sumamente claro, porque a través de él nos vamos a comunicar los oficios, van a emitir ustedes documentación, por ejemplo, si hubiera que levantar alguna observación, se va a emitir el protocolo de habilitación sanitaria propiamente dicho. Entonces, estos dos temas son importantísimos que estén sumamente claros. El teléfono, además de todo lo que ya hemos platicado definitivamente, el teléfono y también el correo electrónico. Entonces, ok, entonces ingresa la solicitud, se sube al sistema que tenemos dentro de Sanipes y se designa un evaluador. Este evaluador va a hacer una primera evaluación del expediente, es decir, por ejemplo, que cuente con toda la documentación y que la documentación sea coherente. Si me pongo un ejemplo muy claro, estábamos haciendo la auditoría a un centro de cultivo en Sechura y nos colocaron dentro de los manuales el manual de la planta de congelado. Error lamentable, pero el expediente tuvo que ser observado. Oigan, señores, entréguenos el manual que corresponde a un centro de cultivo. Entonces se hace esta primera evaluación. Se evalúa, por ejemplo, si el derecho está vigente todavía, ¿no? Por ejemplo, mi derecho acuícola está vigente de aquí hasta, no sé, pues 2030. Excelente. Mi derecho acuícola feneció en 2022. Ya no tienes el derecho acuícola. No puedes hacer proceso de habilitación. Lo que tenías que haber hecho antes, entonces, era tener tu derecho acuícola idóneo para poder hacer el procedimiento. Entonces, se hace ese tipo de revisiones para poder continuar con el proceso. Si hay algún tipo de observación, se devuelve al administrado para que en un tiempo determinado, 2 días, pueda subsanar la observación. Por ejemplo, si no está el manual, tiene que subirlo. Que la resolución no esté clara. Y si no se subsana, obviamente el procedimiento se detiene allí. Si de esta evaluación los documentos están idóneos, se comunica con la oficina desconcentrada pertinente a efectos de que ellos se comuniquen con el administrado y coordinen una fecha para la auditoría, la cual no debería ser más allá de 3 o 5 días de la fecha en la cual ingresó los documentos. Y ahorita vamos a ver por qué es eso en un ratito. Estamos haciendo todo el lineamiento ideal de cómo debería sucederse. Ejecutada la auditoría, ok, coordinamos ya la fecha, señores, la auditoría va a ser, no sé, pues el 20 de noviembre. La OCDE nos comunica, se genera un oficio por el cual ponemos en escrito que se ha coordinado que la auditoría va a ser el día 20. Llegada la fecha, el inspector se apersona al centro de cultivo y hace la auditoría sanitaria. Esta auditoría sanitaria, el inspector tiene los manuales que ha elaborado el acuicultor, tiene los planos y evidencia en campo la implementación del manual de buenas prácticas y el manual de higiene y saneamiento. De esta evaluación en campo, de la auditoría propiamente dicha, pueden haber, como siempre, 2 opciones. Bueno, en realidad hasta 3, pero la tercera, normalmente no sea, vamos a aterrizar estas 2. La primera es que el administrado haya estado OK, no hay observaciones,
Por lo tanto, el acta se indica que cumple con la normativa sanitaria vigente. El inspector va a elaborar un acta y un informe, y en base a ellos y a la evidencia fotográfica que remita, se va a generar el protocolo. Y ese protocolo va a ser comunicado al administrado a través de su correo institucional, a través del correo que ha registrado en el formulario número 2 en el Visagi, y va a ser colgado en la plataforma. Puede suceder que haya observaciones. Por lo tanto, observaciones en el sentido de que no cumple con algunos ítems de la normativa sanitaria. Por eso decimos que hay incumplimientos. Pues bien, el administrador tiene 10 días entonces para presentar los descargos. En ese plazo de 10 días, el administrado tiene que, vía un documento elevado a SANIPES, a la Dirección de Habilitaciones, señores, habilitaciones en razón, expediente número tanto, hago alcance del levantamiento de las observaciones. El levantamiento debido a observaciones debe indicar observación A, por ejemplo, un tema sumamente simple, ¿no? Pero que aunque parezca gracioso, sucede. No se encontró jabón líquido en los baños. Esa es la observación. Medida correctiva. La medida correctiva es la inmediata, obviamente es colocar jabón, y la otra es la capacitación del personal que estaba responsable de la limpieza de los servicios higiénicos. Y tercero, tomo una foto de que ya, por un lado, a la jabonera con jabón, el acta de capacitación, también puedo fotografiarla, que evidencian qué acción he tomado. Y eso lo envío a SANIPES en un informe, en una carta. Si tengo 5, 6, 7 observaciones que están en el acta, porque justamente pues, ustedes se quedan con una copia del acta de fiscalización sanitaria y ahí están las observaciones indicadas si es que hubieran lugar a estas, lo que debo hacer es levantarla en ese orden. Es decir, primero la observación 1, 2, 3, 4, 5. También nos ha pasado de alguna gente que parece que escarbara. Comienza con la observación 5, luego pasa a la 3, luego pasa a la 2. Eso es realmente una falta de orden. Entonces, lo propio es que si el acta tiene pues 5 o 6 observaciones, las levante yo de manera ordenada y en el sentido de lo que yo les estoy comentando. Ojo, pestaña y ceja a este tema. La norma indica, pongamos ejemplo, que tengo 5 observaciones. Levanto 4 y no levanto una, la norma indica que tienen que levantarse todas. Si no se levanta una, cierro el procedimiento. Y a veces sucede que por la premura o X cosa, se olvidaron de subir en la carta una observación que ya habían levantado. Pero finalmente son los documentos los que evidencian si hago o no hago algo. No va a decir, no, me olvidé, pero sí lo había hecho. Señor, su documento, que usted alcanzó a SANIPES indicando que levantaba la observación, ¿qué dice? Eso dice. Entonces, repito, a veces por la premura, porque estamos presionados por X cosas, hay que tener en cuenta eso. Tantas observaciones tengo, tantas observaciones son las que tienen que ir en mi documento de levantamiento de observaciones, ordenadas y dentro del plazo que se estipula, que son estos 10 días. Enviada el levantamiento de observaciones, estas son evaluadas en la dirección, y si se encuentran estas, son debidas, se solicita al inspector haga una inspección de verificación de subsanación de incumplimientos. Entonces, se apersonará nuevamente al centro de cultivo para verificar que realmente se han levantado las observaciones. Ordinariamente, cuando se acerca el inspector, sí encuentra que todo se ha levantado. Extraordinariamente, porque también ha pasado, sucede que una de las observaciones no estaba levantada. No entendemos por qué. En el informe decía que, en el documento decía que sí, pero cuando llega el inspector, no está. Pues bien, lamentablemente igual, si el inspector verifica que no se han levantado todas las observaciones, se cierra el procedimiento. El levantamiento de observaciones se realiza por única vez. Hecha la auditoría, se levantan las observaciones y en esa oportunidad tengo que levantar todas las observaciones. Y en la auditoría tengo que evidenciar que se han levantado todas las observaciones. Si estas no se han sido levantadas, lamentablemente el expediente es cerrado. Y si estas se han levantado, pues se emite el protocolo de habilitación sanitaria, se remite al correo electrónico que el administrado ha consignado tanto en su formulario número 2 como en la plataforma y se publica en la página web. Algunas vistas de infraestructuras, ya para ir acabando. En líneas generales, si bien es cierto, ya lo hemos mencionado con el decreto supremo de la normativa de SANIPES, ahora que lo vimos hace un instante, está estipulado todo aquello que debemos evaluar, pero es interesante ver algunas normas, algunas vistas de aquí, que son vistas reales de centros de cultivo a los cuales ya hemos auditado. El ingreso del vehículo, por ejemplo, el ingreso de los vehículos deben pasar por un rodaluvio, o en otro caso utilizar como vemos aquí, en este caso un sistema de limpieza de neumáticos, porque los vehículos
podemos estar arrastrando contaminantes a nuestro centro de cultivo. El centro de cultivo debe estar limpio, ordenado. El almacén de alimentos, independientemente del material, lo importante, porque ningún inspector les va a pedir que el almacén de alimentos sea de ladrillo, cemento, si alguien lo quiere hacer así, y tiene, pues, bien, excelente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una estructura en la selva que está hecha de madera y cumple perfectamente con el sentido de un almacén, que proteja los alimentos que están en su interior, impida el ingreso de plagas. Con eso estamos acá. Y ya en el interior, pues, sistema que esté ordenado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Con una separación propia del alimento con respecto a la pared, para que haya una ventilación, pueda hacerse limpieza, etcétera, etcétera. Esos criterios justamente las tiene en blanco y negro el jefe de calidad o el técnico de calidad, uno, revisando la normativa, y dos, habiendo llevado los cursos de capacitación pertinentes que les permitan tener justamente estos conocimientos y aterrizarlos en sus manuales. El almacén de materiales, igual. Lugares cerrados, ordenados, y lo que sí vamos a tener en cuenta, que hay que tener cuidado, estos no son almacenes multipropósito. El almacén de alimentos es para el alimento, el almacén de combustible para combustibles, si lo tengo, el almacén de materiales para el de materiales, para evitar temas de contaminación cruzada. Ha pasado que por el tema de espacio han colocado, por ejemplo, combustible en el almacén de alimentos. ¿Y por qué motivos? Porque cuando no debe pasar, pasa, se ha contaminado alimento con combustible. Y así me generan luego todo ese rollo. Otro tema es el servicio higiénico pediluvios. Hay gente que en su centro de cultivo pues, podrá tener algo así como esto, y otros centros de cultivos que podrán ser un poco más modestos, pero que al final sirven para lo mismo, evacuar los desechos orgánicos de la persona. Lo que sí es importante es tener un lugar, un punto en el cual pueda yo hacer higienización de manos e higienización de calzado. Y por ejemplo, es muy interesante el de acá, ¿no? O sea, repito, todas esas vistas son infraestructuras reales que ya están operando, ¿no? El señor aquí, obviamente, pues no tiene la posibilidad de un agua potable en el centro de cultivo, pero ha acondicionado un balde con un cañito, jabón líquido, papel toalla que está por acá y un lugar donde colocar el papel toalla. Entonces, de tal manera que la persona se higieniza. Igualmente aquí no sé, pero luego está un poco más acá cerca, salgo, igualmente tenía una estructura similar para hacer la higienización de manos. La disposición de residuos es importante, ideal poder tener la clasificación de los residuos que se generen en el centro de cultivo, dependiendo del tamaño que sea el centro, pues definitivamente se generarán más o menos residuos. El tema del control de plagas, el tema de control de plagas, básicamente roedores, en los alrededores del centro de cultivo, que ahora hay, dependiendo del tema medioambiental, etcétera, hay diferentes tipos de trampas en ese momento, ¿no? Tenemos estas que son clásicas, que son los tubos donde se coloca el cebo, el animal pues lo consume y muere, el problema es dónde va a morir, ¿no? Tenemos otras que se utilizó algún tiempo que eran una especie de unas pegatinas donde el animal se pegaba, particularmente me parecía muy desastroso para el animal. Y otras que son unas trampas, como trampas vivas, en las que es una especie de jaulitas en las que el animal ingresa al cebo, por el cebo, y queda atrapado dentro para luego disponer del bendito roedor. Repito, hay en temas en el mercado, dependiendo ya de cada quien que es lo que estipula o piensa utilizar y que cumpla con lo que debe suceder. Y la disposición de la mortandad, porque el cultivo siempre va a generar mortandad en un lugar alejado, ¿no? Las pozas y la infraestructura debe estar señalizada, como vemos aquí, por ejemplo, otras infraestructuras de la selva que están rotuladas, ¿no? Están rotuladas de tal manera que el acuicultor, de hecho, sabe, y la autoridad sanitaria cuando llega también sabe, y quién llega, sabe que acá está el estanque número 5, donde viene cultivando tal especie y está en tal etapa. El tema de los manuales, que como dijimos es importante que el agricultor lo tenga y los lleve a la práctica. Y aquí tenemos algunos temas de manuales, perdón, de protocolos de diferentes infraestructuras. En este caso, por ejemplo, tenemos una para trucha, otra para concha abanico y otro para semilla, ¿no? En general, los protocolos tienen una numeración, que es dependiendo que está generado por el número correlativo y el año en que se emitió, el nombre de la empresa, la dirección legal de la empresa, como decíamos hace un rato, el representante legal, en este caso, estas tres son empresas como tal, no son personas jurídicas, hay un representante legal, que es el gerente general, y luego la infraestructura. Esta dirección de la infraestructura, ¿qué cultivo
el dispositivo legal y la ubicación salen de la resolución. Entonces, no, que ¿sabe qué? Lo que pasa es que ahora mi cultivo se ha movido medio kilómetro más allá, por favor colóquenlo. No, se va a colocar lo que la autoridad ha indicado que está, donde está el centro de cultivo. Por tanto, es importante justamente que esto ustedes lo verifiquen en el momento que recogen la documentación. Luego tenemos un código que es para cada centro de cultivo, es un código único que indica, por ejemplo, si el CP, que es Centro de Producción CPS, que es Centro de Producción de Semilla, PEC, que es de peces, CA, que es de concha de abanico, e indica a partir de qué fecha es válido, o está vigente, perdón. La vigencia está amarrada a la fecha en la que se hizo la inspección, la auditoría. Pero ojo aquí, si yo el día, pongamos, hoy estamos 12, el día 5 de noviembre, yo pasé la auditoría y no tuve ningún problema, o sea, pasé impoluta mi auditoría, el código de verificación sanitaria va a ser válido a partir del día 5. Si el día 5 yo pasé la auditoría y tuve observaciones, el día 7 las levanté y el día 12, como hoy, se hizo la auditoría para la inspección de verificación, va a ser válido a partir de esta fecha. Es decir, comienza a correr desde el momento en que se verifica que el centro de cultivo cumple con la normativa sanitaria vigente, a partir de ese momento. Y como, bueno, colegas han mencionado, los documentos habilitantes ya no tienen fecha de caducidad, pero están amarrados sí a la resolución. Es decir, si la resolución me dio para 3 años y, por ejemplo, eso acaba en diciembre de 2024, por dar un ejemplo, pues este protocolo es válido hasta diciembre de 2024 porque, repito, está amarrada a la vigencia de la resolución. Finalmente, para tener en cuenta, en la presentación de documentos puede hacerlo el titular o un representante. Si es el representante, el titular tiene que acreditarlo a esa persona como apta para la presentación de documentos. La RD tiene que estar vigente y a nombre del titular, de quien presenta. O sea, yo, Joaquín Ramos, quiero la habilitación sanitaria en mi centro de cultivo, pues la resolución tiene que estar a mi nombre. No puede estar a nombre de Perico Los Palotes. No es válido ese tema. Estoy preparado para la auditoría y eso es un tema muy a título personal, siempre aconsejo. Me ha tocado centro de cultivo que en la auditoría les han aparecido con 10, 12 observaciones. Mi primera pregunta es, ¿qué yo haría? Hombre, ¿dónde estaba el jefe de calidad? Porque el jefe de calidad tuvo que preparar su centro de cultivo para la auditoría. Personalmente me parece llamativo, por decirlo de una manera, que en la auditoría, que es el momento en que mi infraestructura debe estar ad hoc, a tal fin, me presente esa cantidad de observaciones. Entonces, el consejo es que me presente la auditoría cuando toda mi infraestructura esté OK para presentarlo. Hay veces, y les digo que sí sucede, porque a veces se pasa, pues hay 2, 3 observaciones, por ejemplo, lo que decíamos del jabón hace un rato. Bueno, hoy había jabón en la mañana, pero no sé, pues entraron operarios y se acabaron el mito jabón miércoles. Bueno, ya se lo acabaron. No debería suceder, pero sucede. Ya tampoco es para cortarse las venas, probablemente, ¿no? Se soluciona. Pero como que hay centros que, repito, en la primera pasan sin ningún problema. Entonces, la importancia de que haya un jefe de calidad, haya personal que esté entrenado, haya el apoyo de la gerencia para que los aspectos de calidad, de sanidad y inocuidad se lleven a cabo dentro de la planta. Entonces, cuando esté preparado, debo pasar esta auditoría. No por querer ganar tiempo, lo preparo y en el camino lo voy solucionando, porque a veces en el camino no lo soluciono y ahí sí tenemos problemas. Otro tema que tenemos que hay desorden, las áreas no señalizadas, y esto es importante tenerlo. Los manuales, como decíamos hace un instante, tienen que hacer lo suyo todo el personal del centro de cultivo, porque al final, y más los operarios, importante, porque son los que tienen el contacto del día a día con los alimentos, con los utensilios, con los recursos, etcétera, etcétera, y darse tiempo para llenar los formatos. Una vez llenados estos formatos, nos permiten hacer registros, y esos registros, por un lado, van a ser pedidos por la autoridad sanitaria, bien en la auditoría, bien en una inopinada, porque a través de ellos se va a verificar el debido cumplimiento, y bien utilizados estos formatos nos van a ayudar a mejorar nuestro cultivo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo y éxitos en las labores que vienen desarrollando en su centro de cultivo. Siempre estamos a la mano en Sanipes para poder orientarles y apoyarles a que su gestión se pueda llevar de la mejor manera posible. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.